Hola, profesor Kirby. Hoy, mediante este video, nosotras analizaremos un caso emblemático que enfrenta la rigidez registral contra el derecho a la identidad. Presentamos el tema Análisis del caso de cambio de nombre y sexo James Francesco Sánchez contra el RENIEC. Esta explicación del análisis está a cargo de Bromer Machado, Miquel Alexia, Casaverde Mendoza, Mayli Araceli, Espinosa Briones, María Belén y Celaya Siwin Angelina Patricia. Buen día, profesor. Yo voy a presentar la introducción y la identificación de los hechos del caso James Francesco Sánchez contra RENIEC sobre cambio de nombre y sexo registral. Nos encontramos ante un proceso sumarísimo de cambio de nombre y de sexo registral promovido por James Francesco Sánchez contra RENIEC, expediente 03375-2017, tramitado ante el Cuarto Juzgado Civil de Lima Norte. El caso plantea un conflicto jurídico claro. De un lado, el principio de inmutabilidad registral, según el cual los datos de la partida de nacimiento solo se modifican en supuestos excepcionales. Y de otro, el derecho fundamental a la identidad personal y a la identidad de género, reconocido por la Constitución e interpretado por el TC y la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte esencial de la dignidad y del libre desarrollo de la persona. Siguiendo el método de Elmer Arce, el trabajo se organiza, primero, los hechos relevantes, segundo, el marco constitucional y civil aplicable y finalmente la conexión entre ambos para explicar por qué en este caso la jurisdicción ordinaria termina privilegiando la dignidad, la igualdad y la no discriminación frente a una lectura rígida del dato registral. A continuación, identificación de los hechos. En cuanto al factum, la partida de nacimiento de 1961 registra a la persona como James Francesco Sánchez de sexo masculino. Sin embargo, desde temprana edad desarrolla y exterioriza una identidad de género femenina de manera constante, lo que genera episodios reiterados de rechazo, burla y violencia en el ámbito familiar, escolar y social. Al alcanzar la mayoría de edad, decide trasladarse a Lima, donde asume de forma estable una apariencia femenina y adopta socialmente el nombre de Jenny Stephanie, bajo el cual se relaciona en los planos laboral y afectivo. En 1994 se somete a una cirugía de reasignación sexual, intervención respaldada por informes médicos, psicológicos y psiquiátricos, que acreditan una identidad femenina consolidada y coherente en el tiempo. Pese a ello, sus documentos oficiales continúan consignando el nombre James Francesco Sánchez y el sexo masculino, generando obstáculos administrativos, negativas de atención adecuada y situaciones realmente degradantes, como la exigencia de exámenes ginecológicos basados únicamente en el dato registral. Frente a esta afectación prolongada de su dignidad e identidad, interpone demanda contra RENIEC, solicitando la adecuación de su nombre y de su sexo registral. El proceso se tramita en la vía sumarísima. Se excluye la intervención del Ministerio Público y RENIEC es declarado rebelde. Tras la ratificación de la prueba médica y psicológica en audiencia única, el Cuarto Juzgado Civil de Lima Norte declara fundada la demanda. La primera sala civil permanente confirma el fallo y finalmente la Corte Suprema declara improcedente la casación de RENIEC, quedando firme el reconocimiento jurídico de Jenny Stephanie Francesco Sánchez como mujer dentro del ordenamiento jurídico peruano. A continuación, yo voy a explicar el método de Arce en el marco normativo y en la aplicación de validez normativa aplicable. En el marco normativo, el caso de James Francesco Sánchez contra RENIEC exige identificar el marco constitucional, civil e internacional que orienta la decisión judicial. La Constitución protege la dignidad humana. Esto se basa en el artículo 1, que obliga a interpretar el ordenamiento priorizando la realidad personal sobre el dato registral.
En materia de identidad de género, este principio impide que el Estado imponga una identidad contraria a la vivencia interna de la persona. Negar el cambio de nombre y sexo no es un trámite administrativo neutro, sino una afectación directa a la existencia jurídica de la demandante. En el artículo 2.1 garantiza el derecho a la identidad tanto en su aspecto registral como en su dimensión personal. ¿Esto qué quiere decir? Que sería su identidad de género y proyecto de vida. En el artículo 2.2 prohíbe la discriminación por identidad de género. Además, en los artículos 51 y 138 facultan al juez a priorizar los derechos fundamentales aún sin ley expresa, evitando que formalismos administrativos vulneren la dignidad humana. En el análisis de validez normativa aplicable, la validez de la decisión se analiza desde 4 dimensiones: formal, material, constitucional y convencional. En la validez formal, la sentencia es válida porque el juzgado actuó dentro de su competencia, aplicó correctamente el proceso sumarísimo y garantizó el debido proceso. En la validez material, la decisión protege la identidad y la dignidad como derechos fundamentales. Sabemos que en los derechos fundamentales es la identidad, libre desarrollo, igualdad y dignidad. Así que el juez no solo aplica normas, sino que evita que la ley produzca injusticia. En la validez constitucional se aplican los artículos 1 y 2, el control difuso que se aplica en el artículo 138 y la supremacía constitucional que está aplicado en el artículo 51, bajo el principio pro persona. En la validez convencional, la sentencia cumple la opinión consultiva 2417 al reconocer legalmente la identidad de género y evitando interpretarse con o evitar responsabilidad internacional. Buenas tardes, mi nombre es Miquela Bromer y yo les voy a hablar sobre la interpretación en abstracto de material jurídico relevante y sobre la determinación de la norma. En esta parte explico cómo las instancias interpretan el caso desde el derecho a la identidad, que es el eje central del análisis según el artículo 2.1. Lo que señalan los jueces es que la identidad de género forma parte del contenido protegido del derecho a la identidad, por lo que el registro debe reflejar la identidad que la persona vive realmente, sin quedar limitado por criterios únicamente biológicos. Además, la dignidad humana del artículo 1 funciona como base para entender que el Estado tiene que reconocer a la persona tal y como es, y no como aparece en un documento. También se toma en cuenta la opinión consultiva 2417, que es obligatoria para el Perú por el artículo 55 y que refuerza el reconocimiento de la identidad de género. Finalmente, se afirma que la Constitución tiene supremacía sobre cualquier restricción administrativa por parte de la RENIEC, según los artículos 51 y 138. Continuando con la determinación de la norma, ahora paso a la parte normativa. Para el cambio de nombre, la decisión se apoya en el artículo 29 del Código Civil, que permite modificarlo cuando existen razones justificadas. En cuanto al sexo registral, la base no es el Código Civil, sino directamente la Constitución, especialmente la dignidad humana. El derecho a la identidad y el libre desarrollo del artículo 2.1, junto con la prohibición de discriminación del artículo 2.2. También se incorporan los estándares interamericanos a través del artículo 55 y el artículo 138. Señala que el juez debe preferir la Constitución antes que las limitaciones de la RENIEC. Por eso mismo, la conclusión normativa es que se aplican de manera conjunta el artículo 29 del Código Civil y los artículos constitucionales para resolver la pretensión.
Hola, soy Araceli Casaverde Mendoza. A continuación nos adentramos en el paso número 6, que es la aplicación del derecho a los hechos, que constituye la solución del caso que estamos analizando en este video. Siguiendo la lógica del silogismo jurídico, exigido por la metodología de resolución del caso del Dr. Arce, esta solución no es arbitraria, sino que nace de la subsunción de los hechos probados dentro del marco normativo constitucional. Primero, fijemos la premisa normativa. Aquí debemos ser claros. Si bien el RENIEC defendía la inmutabilidad del sexo biológico, ha quedado establecido que el ordenamiento jurídico peruano no puede interpretarse de una forma aislada. Bajo la interpretación conforme a la Constitución y a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos, nuestro sistema jurídico prioriza la realidad psicosocial y la dignidad humana sobre el dato biológico registral. Por tanto, la regla a aplicar es el artículo 29 del Código Civil, pero leído a la luz del derecho a la identidad de género. Esto significa que el cambio de nombre y sexo es procedente cuando existe una causa justificada, como lo que es la vivencia social en una identidad distinta a la asignada al nacer. En segundo lugar, tenemos la premisa fáctica, es decir, los hechos que fueron probados con certeza en el proceso. En este caso particular, se acreditó que la parte demandante registrada al nacer como James desarrolló y consolidó una identidad femenina bajo el nombre de Jenny Stephanie. Esto no fue una mera declaración verbal, fue corroborado mediante informes médicos, psicológicos y de manera contundente por la cirugía de reasignación de sexo realizada en el año 1994. Se demostró fácticamente que su DNI no reflejaba su verdad personal, generándole una afectación continua a su libre desarrollo. En consecuencia, al realizar la operación de lógica de subsunción, es decir, al encajar estos hechos probados en la norma constitucional de protección a la identidad, la conclusión es ineludible. Los hechos encajan en el supuesto de protección. Por ende, corresponde amparar la demanda para cesar la vulneración de derechos. Esto nos conduce finalmente a la conclusión y el fallo del caso. Como se puede visualizar, se confirma la validez de la decisión judicial que declaró fundada la demanda en todas las instancias. Esta decisión se traduce en órdenes operativos directas al RENIEC. 1. Se ordena el cambio del prenombre de James por el de Jenny Stephanie. 2. Y lo más trascendental, se ordena el cambio de la mención del sexo de masculino a femenino, tanto en la partida de nacimiento como en el DNI. Es fundamental destacar la firmeza de esta decisión. El caso adquirió calidad de cosa juzgada tras el pronunciamiento de la Corte Suprema en la Casación 1921-2022, que declaró improcedente el recurso del RENIEC, cerrando definitivamente la vía judicial a favor de la ciudadana. Para cerrar mi participación, el análisis de este caso nos permite extraer 3 conclusiones esenciales sobre el derecho en el Perú. Primero, la victoria de la Constitución sobre el formalismo. Este caso muestra que, ante la falta de una ley expresa o ante reglamentos administrativos rígidos, los jueces no pueden dejar indefenso al ciudadano. Los derechos a la dignidad y a la no discriminación son reglas de aplicación inmediata para colmar cualquier laguna legal. Segundo, la consolidación del control de convencionalidad. La sentencia incorpora con eficiencia los estándares de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como ratio decidendi. Esto reafirma que el Poder Judicial peruano reconoce hoy que la identidad de género es una vivencia interna que debe ser respetada sin exigir barreras probatorias absurdas. Y tercero, el mensaje institucional. La sentencia deja claro que la realidad psicosocial prevalece sobre la verdad biológica registral. Así se establece un precedente donde el registro civil, RENIEC, debe estar al servicio de las personas para reflejar quiénes son realmente y no al revés. Es así como finalizamos nuestro video. Muchas gracias.